Hola y bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soy en Español, y en esta ocasión vamos a retomar un antiguo proyecto para adecuarlo a la API 2.0 y que sigue siendo una de las constantes fuentes de preguntas por parte de los usuarios. No es otro sino cómo guardar imágenes en bases de datos. Para que nuestro tutorial, este ejemplo en concreto, resulte lo más sencillo posible y esté lo más acotado, vamos a trabajar sobre SQLite. Sin embargo, esta misma técnica es una de las formas en las que puedes hacerlo. También puedes utilizarlo sobre otras bases de datos como MySQL, PostgreSQL o SQL Server, simplemente adecuando lo que son las instrucciones SQL a las idiosincrasias de cada caso. Como puedes ver, la interfaz de usuario que vamos a utilizar en nuestro proyecto es bastante simple. Un listbox en el que iremos añadiendo el nombre que asignemos a cada entrada de imagen, un campo de texto en el que escribiremos el texto que queremos asociar a cada entrada de imagen para el registro añadido a la base de datos, y un control ImageWell que será el encargado de mostrarnos la previsualización de la imagen que hayamos seleccionado e insertado en la base de datos. Todo el código irá dentro del evento de acción correspondiente al push button que hemos añadido a la interfaz de usuario. El primer paso no es otro sino añadir una propiedad, en este caso a la ventana que se añade por omisión a cada proyecto, Windows 1. Le hemos asignado el nombre DB y hemos indicado que su tipo será SQLite Database, es decir, la propiedad, en este caso DB, solo podrá referirse o contener referencias a instancias de base de datos SQLite. Sin embargo, una propiedad en sí misma, una vez que la hemos añadido, es como una variable, es decir, simplemente la hemos definido pero no la hemos inicializado. De hecho, en este momento no tiene ninguna referencia válida. Para que tenga una referencia utilizaremos el evento Open que hemos añadido también a la ventana, a Windows 1, y es aquí donde en la primera línea de código asignamos a nuestra propiedad una nueva instancia de tipo SQLite Database. Esto es lo que hacemos con la palabra clave new, indicando a continuación la clase a partir de la cual queremos crear un nuevo objeto. A continuación, lo que vemos es una de las principales novedades en cuanto al uso y al trabajo con base de datos introducido en API 2.0. Ahora, toda la gestión de los errores se realiza mediante bloques try-catch, lo que nos facilita enormemente lo que es la gestión y la comprobación de errores en cualquiera de las operaciones que realicemos sobre la base de datos. Así, por ejemplo, lo próximo que haremos una vez que hemos asignado la instancia a nuestra propiedad de base de datos es indicarle dónde puede encontrar el archivo real que contiene la base de datos propiamente dicho. Esto es lo que hacemos accediendo a la propiedad Database File en nuestra propiedad DB y asignándole una nueva instancia de folder item, pasándole simplemente en este caso el nombre del archivo que contiene la base de datos y que está guardada en la misma carpeta en la que tenemos guardado el proyecto. Es por esto por lo que al crear la instancia no indicamos rutas ni nada por el estilo, simplemente lo va a encontrar en la misma carpeta. De hecho, si echamos un vistazo a la estructura de la base de datos propiamente dicha, vemos que es simplemente una tabla. Esta tabla se llama images, y su estructura no es otra sino, un campo de ID para tenerlo controlado por un identificador único que es autoincrementado, el campo image que lo definimos de tipo blob y que no puede ser nulo, y también el campo name que se corresponde con texto. Metemos también una restricción de forma que nos aseguraremos que el campo name en este caso ha de ser único, es decir, no podemos asignar la misma etiqueta de texto a diferentes registros, nos daría un error. Volviendo al código, y si seguimos viendo lo que ocurre en nuestra ejecución del evento Open, vemos que una vez que tenemos asignado el nuevo instancia de folder item asociada al archivo de base de datos de nuestra instancia DB, simplemente procedemos
a conectar. Aquí es donde se realiza físicamente, por así decirlo, el hecho de que nuestra propiedad DB cree o abra una conexión con la base de datos. Y precisamente si en cualquiera de estos puntos se ha producido un error, lo atraparíamos mediante la oportuna instrucción catch, mostrando un mensaje. A continuación lo que vamos a hacer es obtener un row set, lo que antes conocíamos como un record set en la API 1.0, y asignarlo a la variable rs. El resultado sería el de todos los registros que coincidan con la ejecución de un select, que es la instrucción select SQL, y a continuación la sentencia SQL propiamente dicha, que se encargará de devolvernos todos los registros, únicamente la columna name, que es la que estamos interesados, ordenada por orden ascendente. A partir de aquí vamos a iterar por todos estos registros utilizando el iterador, lo cual también es una novedad del API 2.0 que nos facilita enormemente lo que es el iterar por un conjunto de registros obtenidos a partir de una consulta, y simplemente iremos añadiendo cada uno de esos campos a nuestro listbox. Con esto ya realizado, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues como habíamos indicado previamente, sería el código encargado de ejecutarse cada vez que el usuario pulse sobre el botón de acción, que sería el evento que se lanzase. Y aquí lo primero que haremos será comprobar que el text field contenga algún valor, dado que si no tiene ningún valor no procederemos a insertar un registro. Hemos de recordar que, tal y como hemos visto en la estructura de la tabla de la base de datos, toda imagen debe de llevar asociado un texto, además de que dicho texto no puede ser repetido. Si es el caso y nuestro text field contiene datos válidos, es decir, no está vacío, procedemos a crear un folder item indicado por la variable f y que se corresponderá con la selección del archivo realizado por el usuario. Esto es algo que podemos hacer ahora utilizando el método compartido showOpenFileDialog de la clase folderItem, y lo que le tenemos que pasar entre comillas es el tipo de archivo a modo de filtro que vamos a permitir seleccionar al usuario. En este caso se trata de un tipo de archivo image JPEG. ¿Y cómo podemos indicar esto? Bueno, como verás en el proyecto de ejemplo de este tutorial, previamente hemos añadido al proyecto un grupo o un tipo de archivo que se puede crear insertando file type group. Aquí vemos que efectivamente le hemos dado el nombre JPEG y el nombre que se muestra es image JPEG, y aceptará, cuando se utilice este nombre, todos aquellos archivos que contengan la extensión JPEG, JPEG, JP o JFIF. De esta forma tan simple, cuando trabajamos con folder item, pues utilizamos el texto indicado en display name para realizar el filtrado. Volvemos de nuevo al botón de acción y vemos que es lo que tenemos aquí. Ahora bien, cuando mostramos un cuadro de diálogo para seleccionar un archivo, pueden ocurrir dos cosas: que el usuario efectivamente haya seleccionado un archivo, que es lo que esperamos, con lo cual la variable f contendrá una referencia a un objeto válido de tipo folderItem, o bien que el usuario en el cuadro de diálogo haya pulsado el botón cancelar. Si hubiese pulsado el botón cancelar, lo que tendría la variable f sería un puntero a nil, es decir, un objeto no válido. Precisamente esto es lo que hacemos a continuación. Comprobamos que la variable f no contenga un apuntador a nil, es decir, que esté debidamente inicializada, y si es así, pues nos limitaremos a asignar a nuestro ImageWell, dentro de la propiedad image, es decir, la imagen que ha de mostrar, pues la imagen resultante de utilizar la clase compartida open, y que, como puedes ver, espera que le pasemos un folder item de la clase picture. Con esta línea simplemente lograremos esto. Ahora bien, lo que viene a continuación es lo realmente importante: cómo obtenemos los datos que podamos guardar en el registro como blob. Pues esto es algo muy sencillo también. Utilizaremos el método toData, que, como puedes ver, nos devuelve un memory block, pasando a continuación el formato de archivo que queremos obtener a partir de él.
Este método toData se aplica sobre image, puesto que es un método de la clase picture y la propiedad image del ImageWell no es otro sino un picture. Lo que hay una correlación directa son entre los memory block y los strings. Es por esto por lo que vemos que el memory block, el resultado de realizar esta operación, lo estamos asignando directamente a la variable d que hemos declarado como tipo string. Aquí lo que estamos haciendo básicamente es convertir los datos binarios de la imagen asociada al ImageWell mediante el método toData a una secuencia de caracteres que podremos utilizar en el binding cuando construyamos la sentencia SQL para insertarlo como un nuevo registro en la base de datos. Precisamente esto es lo que vamos a hacer en las siguientes líneas de código que, como ves, nuevamente volvemos a envolver dentro de un bloque try-catch. La sentencia no puede ser más simple. Recurrimos nuevamente a nuestra propiedad db, en este caso utilizando el método executeSQL, que es el encargado de ejecutar, es decir, para las operaciones de actualizar o crear nuevos registros en la base de datos, y la sentencia SQL que indicamos a continuación es que inserte dentro de la tabla images en las columnas name e image los valores indicados por los placeholders. Y esto también es una novedad muy importante. Anteriormente, si queríamos protegernos frente a ataques de tipo de inyección SQL, no solo debíamos de trabajar con los métodos de la base de datos, sino también con los prepare statements, que lo que hacía era asignar a cada uno de los placeholders o marcadores de posición pues los datos o las variables, y también debíamos de indicar el tipo de dato en cada caso, la posición que ocupaban, etc. Es decir, era un mayor engorro y también se hacía el código más difícil de leer y nos llevaba más trabajo. Como puedes ver, ahora este tipo de operaciones se realiza dentro de la sentencia SQL, utilizamos los marcadores de posición y a continuación ya podemos indicar las variables o los valores que queremos asignar en el mismo orden a cada uno de los marcadores de posición. Así, por ejemplo, en este caso, si tenemos la columna name y la columna image indicados de forma secuencial por cada uno de los marcadores de posición, estaremos indicando que la columna name recibirá el valor del textfield 1, mientras que la columna image recibirá precisamente los datos que hemos asignado previamente y almacenado dentro de la variable d, es decir, la información correspondiente a nuestra imagen. Simplemente con esta línea de código estamos guardando nuestra imagen en el registro, como nuevo registro de la base de datos. A continuación, si esta operación ha tenido éxito, lo que añadiremos será a listbox precisamente el nombre que hemos asignado a dicha imagen, nuevamente tomándola del textfield 1. ¿Cuál sería la operación inversa? La de recuperar un registro de la base de datos, coger la columna que contiene la información de la imagen y volver a transformarla en un picture que podamos trabajar con él en nuestro código Soyo, ya sea para volver a asignarla a un ImageWell o realizar cualquier otro tipo de operaciones. Bueno, para esto es para lo que hemos añadido precisamente en el listbox el evento change. Este es el evento que se lanza cada vez que el listbox detecta que el usuario ha cambiado o ha seleccionado una nueva columna o bien ha hecho clic sobre un área vacía de listbox. Es por esto precisamente, por esto último, por lo que la primera línea de código lo que hacemos es tomar la precaución de comprobar que efectivamente se ha seleccionado una fila válida que contiene datos en el listbox. Es decir, si yo hago clic sobre un área vacía de un listbox, lo que me va a devolver la propiedad o el método selectRowIndex va a ser un -1. Por eso comprobamos que si dicho valor es distinto de -1, sabemos que vamos a trabajar con una fila que realmente contiene o tiene contenido. A partir de aquí, nuevamente, volvemos a utilizar el bloque try-catch, puesto que vamos a trabajar sobre la base de datos.
Y en este caso vamos a hacer la operación inversa. Si antes ejecutábamos con el execute SQL, en este caso vamos a declarar nuevamente una variable de tipo rowset y le vamos a asignar el resultado, es decir, los registros obtenidos como resultado de ejecutar una sentencia de selección, y dicha sentencia en lenguaje SQL será la que indicamos a continuación entre comillas, es decir, selecciona el campo o la columna image de la tabla images, donde el nombre sea igual a el resultado que le indicamos mediante el marcador de posición. ¿Cuál es este valor? Pues efectivamente el valor que recuperamos de la fila que esté seleccionada en ese momento en el listbox. Aquí nuevamente volvemos a tener el tema del binding indicado por el marcador de posición y a continuación el valor que va asociado a este marcador de posición. En el caso de que el rowset sea válido, contenga registros y dichos registros sean mayores de 0, es decir, tenga como mínimo el rowset un registro, lo que vamos a hacer precisamente es asignar a nuestro ImageWell la imagen que será el resultado ¿de qué? Pues bien, dentro de la clase Picture tenemos un método que es justamente el opuesto al que habíamos utilizado previamente. Si anteriormente habíamos utilizado el método toData, en este caso utilizamos el método fromData. Es decir, este método requiere un memory block y como resultado de ese memory block nos va a devolver un picture. Como vimos anteriormente, existe una relación directa entre los string y los memory block, de forma que en vez de pasar o gestionar un memory block, lo único que tenemos que hacer es recuperar del rowset la columna con el nombre image de nuestra base de datos y obtenerlo como un valor de cadena. Es esta cadena, esta secuencia o ristra de caracteres, la que le pasamos al método fromData de la clase Picture para obtener como resultado de la ejecución de este método un picture, una instancia de picture, que ya podemos asignar a la propiedad image del ImageWell. Nuevamente, si en cualquiera de estas líneas hubiese producido cualquier tipo de error, se atraparía mediante el correspondiente catch y mostraríamos un mensaje al usuario indicándole el error. Como ves, las líneas realmente que importan en este caso para recuperar una imagen de nuestra base de datos, esta línea. Para guardar una imagen en nuestra base de datos sería esta línea. Si ponemos nuestra aplicación en marcha, podemos verlo. Por ejemplo, first image, añadimos una imagen, seleccionamos cualquiera de ellas y aquí ya se habrá insertado el registro y como resultado de la inserción del registro se ha añadido precisamente el texto que hemos asignado en el text field a nuestro listbox. ¿Cómo vemos esto de mejor forma? Bueno, tenemos aquí la tabla. Si actualizamos la tabla de la base de datos, vemos que efectivamente se ha añadido nuestro blob con el nombre que le hemos asignado. Si cambiamos el modo de vista, incluso podemos ver la previsualización correspondiente a que efectivamente es la imagen que hemos seleccionado. Repetimos esto para añadir un nuevo registro. Second image. Añadimos una nueva imagen. Se ha vuelto a añadir, se ha repetido el proceso, cambiamos a la base de datos, actualizamos y vemos que nuevamente se ha seleccionado este registro. Vamos a añadir una nueva imagen para tener más registros, que es algo distinta, por ejemplo esta de aquí. Y una cuarta imagen que podría ser pues cualquier otra, esta por ejemplo. Hasta ahora estamos viendo la parte correspondiente al código que hemos incluido en el botón, en el evento action del botón del push button. Es decir, la encargada de coger la imagen, convertirla a texto y utilizarlo como parte del binding en nuestra instrucción SQL para crear e insertar un nuevo registro en la base de datos. La operación opuesta que habíamos visto es mediante el evento change de listbox, es decir, que cuando hacemos clic sobre o cambiamos cualquiera de las selecciones, si seleccionamos la segunda imagen, vemos que efectivamente se lanza la consulta, nos recupera esa secuencia de caracteres del registro y
utiliza el método fromData para utilizar esa secuencia de caracteres y convertirlo en un picture, que es el que hemos asignado al image_well. Vemos que funciona en cada caso recuperando las imágenes, mientras que si pulsamos sobre un área vacía no ocurre absolutamente nada porque estará devolviendo como el valor -1 y se salta toda la secuencia de instrucciones. Vamos a probar la restricción que habíamos definido repitiendo la etiqueta de texto asociada a una imagen. Si en este caso utilizamos first image, que ya lo habíamos utilizado, añadimos imagen, al ejecutarse la sentencia SQL vemos que quedará atrapado por el bloque dentro del try. Se ha producido aquí un error y si continuamos vemos que saltamos al catch, donde se nos mostrará el mensaje de error. Vamos a resumir la ejecución de la aplicación y vemos que efectivamente se nos presenta el mensaje indicando que se ha fallado o que se ha producido un error porque ha fallado una de las limitaciones de valor único para esa columna. ¿Y cuál es esa columna? Tal y como está definido en la tabla de la base de datos, la tabla images, dentro de la columna name, que es efectivamente la restricción que habíamos visto aquí, que estaba definida en nuestra tabla. Como puedes ver, es realmente sencillo, simple, no requiere mucho código. Realmente la parte involucrada en traducir, de algún modo convertir las imágenes a una secuencia de caracteres es mediante esta línea de código, utilizando toData y fromData. No es la única forma en la que podemos insertar ni mucho menos blobs en nuestra base de datos, pero es una forma bastante conveniente de hacerlo cuando se trata de imágenes pequeñas o de mediano tamaño. Como has visto, bueno, pues así de sencillo, y gracias a las novedades introducidas en la API 2.0 nuestro código es más legible, más organizado, requiere menos código, se facilita el binding entre marcadores de posición y los valores que queremos asociar con esos marcadores de posición y resulta todo mucho más sencillo. Como de costumbre, espero que hayas encontrado este tutorial interesante y te animo a que, como de costumbre, pues nos sigas tanto en los canales oficiales, en las redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, tanto en Soyo como SoyoES, así como el blog oficial de Soyo, que es blog.soyo.com, o en aprendesoyo.com/blog. Por supuesto, si tienes cualquier duda, consulta, sugerencia, no tienes más que indicárnoslo.